Hace poco un estudiante me preguntó dónde se coloca el verbo en inglés cuando hacemos una pregunta. Así que hoy les voy a explicar eso de forma bien simple con unas pocas oraciones. Vamos a ver tres tipos de preguntas. Una donde tenemos un solo verbo, ¿sí? Y luego vamos a ver preguntas donde hay dos verbos, o sea, que es o un verbo modal y el verbo de la acción, o un verbo auxiliar y el verbo de la acción, ¿sí? Así que un verbo o dos verbos, ¿bien? O en este caso también cuando es una negación y el not, que es el equivalente al no, o sea, la palabra negadora, no está contraída en el verbo, ¿ok? Así que por eso vamos a ver tres ejemplos entonces, ¿está? O tres tipos de oraciones. Bueno, primera oración. Peter wants a dog. Peter o Peter wants a dog, ¿sí? Que Pedro quiere un perro. La pregunta sería, fíjense cómo invertimos el orden del sujeto y del verbo, ¿bien? Does Peter want a dog? ¿Ok? Ahora, en las preguntas en inglés, cuando no es un verbo modal que está involucrado, ¿sí? Pueden buscar mi clase sobre verbos modales. Hay 5 verbos modales en inglés que son can, will, must, shall y... no recuerdo el otro, y may. ¿Bien? Son esos 5 verbos. ¿Ok? Cuando no es uno de esos 5 verbos modales, tenemos que agregar un verbo auxiliar para hacer una pregunta, que puede ser el verbo to do o el verbo to have. ¿Bien? Bueno, does Peter want a dog? Ven que el verbo auxiliar va antes del sujeto y luego iría el otro verbo, que es el verbo de la acción, en este caso el verbo querer, ¿bien? Mientras que en la oración aseverativa, la que no es pregunta, siempre primero va el sujeto y después va el verbo, ¿ok? Esto es una regla fija. Bien, siguiente pregunta, ahora vamos a ver una oración donde ya hay un verbo auxiliar además del verbo de la acción, el verbo to do junto con want, ¿verdad? En este caso también, primero va el sujeto y luego van los dos verbos. Primero el auxiliar y después el verbo de la acción. Peter doesn't want a dog, ¿sí? Que es Pedro no quiere un perro. Fíjense que aquí el not está contraído, incluido dentro del verbo does, ¿sí? ¿Ok? En la pregunta sería doesn't Peter want a dog? Va en el medio de los dos verbos, va el sujeto. Siempre primero el verbo auxiliar, ¿sí? O verbo modal, si hubiese un verbo modal. ¿Ok? Y el not, como ya estaba unido, ya estaba integrado al verbo does, continúa estando integrado como si fuera parte del verbo, ¿sí? El not acá. ¿Bien? Ahora, vamos a ver cómo cambia esto si el not, la palabra negadora, no está integrada al verbo. Por ejemplo, Peter does not want a dog. Esto significa lo mismo, solo que aquí doesn't tiene el does y el not están unidos. Peter does not want a dog. Ahora, si queremos convertir esto a pregunta, miren cómo queda. Does Peter not want a dog? El not va después, inmediatamente después del sujeto, de Peter, ¿ok? De Pedro. Mientras que cuando estaba integrado el verbo, quedaba aquí, en el verbo auxiliar, el not, ¿verdad? Así que esto, recuérdenlo, porque esto es la regla de cómo funcionan en inglés las preguntas, ¿ok? Vamos a ver lo mismo, pero que con una oración diferente, con un significado diferente. John will buy a car. John will buy a car es Juan comprará un auto. ¿Bien? To buy es comprar. La pregunta sería, will John buy a car? ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué aquí no agregamos un verbo auxiliar como hicimos aquí? Aquí le agregamos el does para hacer pregunta, ¿verdad? Que acá no lo tenía. Recuerden que les comenté que cuando en la oración aseverativa, cuando es uno de los 5 verbos modales que son will, may, can, shall y must, ¿sí? Esos 5 verbos modales para hacer una pregunta no precisan
un verbo auxiliar, ¿ok? Así que simplemente lo único que hacemos es invertimos el lugar del verbo sujeto y ya tenemos la pregunta, le ponemos el signo de interrogación al final. Así que John will buy es will John buy a car, ¿ok? Pero ahora veremos cómo queda si hacemos una negación. John won't buy a car, que es que Juan no va a comprar un auto, ¿sí? Acá won't es la contracción de will y not, ¿sí? Will not, cuando lo contraemos es won't, ¿bien? Cuando está contraído, la pregunta que haría, won't John buy a car, ¿sí? Nuevamente es la misma regla que aquí. Tenemos el verbo, perdón, el sujeto va entre medio de los dos verbos, ¿sí? Y el primer verbo que va, con el que se empieza la oración, es con el verbo auxiliar o modal en este caso, ¿bien? Por último queda el predicado de la oración, siempre va al final, ¿ok? Ahora, por último veremos cómo queda esta misma oración si will y not no estuviesen integrados, como aquí. O sea, si fuese will not en vez de won't. Quedaría así. John will not buy a car. Juan no comprará un auto. John will not. Acá tenemos dos palabras en vez de una sola, ¿sí? Quedaría así. Will John not buy a car? Will John not buy a car? O sea, Juan no comprará un auto. Y ven que es lo mismo que vimos allá en la otra oración. Bien, nuevamente tenemos el sujeto entre medio de los dos verbos y la palabra not, el negador, el equivalente al no, va inmediatamente después del sujeto de Juan. ¿Ok? Bueno, recuerden esto porque esta es la regla fija de cómo se estructuran las oraciones interrogativas en inglés.